Muy buenos días, Dios les bendiga y espero se encuentren muy bien. Estamos en este espacio compartiendo la palabra de Dios y vamos a orar para solicitarle que nos brinde ese enfoque para que podamos aprender su palabra y para que podamos llevarla a la práctica. Oremos entonces. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí frente a ti en tu presencia, por permitirnos seguirte conociendo. Muchas gracias por todas tus maravillas y milagros, todo lo bueno que haces en nosotros y en las personas que consideramos. Muchas gracias por tu misericordia, por todo el trabajo, porque nada nos falta, porque todo nos brindas en el momento que lo requerimos. Gracias por estar siempre con nosotros, por ayudarnos, por tenernos paciencia, por permitirnos seguirte conociendo, por no desecharnos pese a los pecados que cometemos todos los días. Y por ello te ruego que nos ayudes a arrepentirnos, que dejemos de pecar, que dejemos de hacer todo lo malo, que nos enfoquemos a hacer únicamente lo bueno, lo que tú harías, Cristo, estando aquí en la tierra, ser como tú, en la medida de lo posible que nuestra naturaleza humana nos permita. Ayúdanos a ser más como tú, perdónanos por todas y cada una de las cosas que hemos hecho o que no hemos realizado también. Te ruego también que sepamos y que tengamos en cuenta que a ti solamente te debemos de dar gloria y honra, que te debemos de alabar, porque solo tú eres el único Dios, Rey de reyes y Señor de señores, el único Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque solo tú eres el único a quien debemos adorar, solo a ti. Permítenos que así sea, que tú coloques en nuestro corazón el querer como el hacer, el adorarte en espíritu y en verdad, porque solos no podemos ni acercarnos a ti, y mucho menos hacer el bien, y mucho menos salvarnos. Solos no podemos, solo contigo podemos hacer las cosas, solo porque tú quieres y porque nos permites. Y te pido que nos ayudes a tener ese análisis correcto, que me pueda expresar de la mejor manera, que podamos predicar a toda criatura el Evangelio, que podamos ser testimonio, que podamos abordar todo lo que se hable en esta palabra tuya. Ayúdanos y cuídanos de todo lo que nos pueda distraer. Ayúdanos a seguir concentrados y hacer las cosas bien. Te damos muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 5, versículo 1. Proverbios capítulo 5, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: amonestación contra la impureza, es como lo titulan este proverbio o este capítulo de Proverbios. Y dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Analizando estos
primeros 6 versículos vamos a tomar en cuenta algunas situaciones, estar atentos a la sabiduría proveniente de Dios. Nuevamente nos estamos refiriendo a la palabra de Dios. Esta es la sabiduría que Dios nos ha permitido y hemos recordado y debemos recordar que en diferentes capítulos y en diferentes semanas de estudio nos hemos dado la tarea de comprender que la palabra ha llegado a nuestros ojos, a nuestros oídos, porque las personas que se han dedicado a las traducciones, a salvaguardar el Evangelio de diferentes formas de destrucción, Dios ha puesto en sus corazones que defiendan esa palabra para que a través de la palabra misma conozcamos a Cristo, conozcamos a Dios. Y hay que recordar que la palabra tiene todo lo que necesitamos saber para la salvación, que es la parte principal de todo esto que estamos realizando, todo esto que estamos abordando. La salvación es estar apartado para Dios, es estar enfocándose a Dios y es seguir predicando el Evangelio para que otras personas sean tocadas por Dios en sus corazones y puedan llegar a dar continuidad con esa palabra para quienes más lo requieran también. Entonces, tenemos siempre que estar enfocados a la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre remitiéndonos a la palabra misma. Y después en el siguiente versículo señala que hay que estar guardando ese consejo, esa palabra, y conservar la ciencia de la misma. Y aquí tenemos ejemplos. Uno de los principales podría ser el siguiente. Si tenemos a dos personas que nos importan o dos personas que pues sean conocidas y que quieran pelear entre sí por alguna situación de diferencias que estén presentando, hay gente que puede decir cosas de tal manera que el pleito se encienda. Empiezan a hacer burla, empiezan a destacar lo malo que dijo una u otra parte, y entonces se empiezan a tener esos enojos y pueden llegar hasta los golpes incluso. Y esa es una forma en la que las palabras pueden herir, sí, pero también es una manera en la que no se guarda ciencia. Si nosotros, en vez de buscar con nuestras palabras hacer pelear a otras personas, aplicamos, por ejemplo, el hecho de que puedan estas personas reflexionar sobre su error, reflexionar sobre lo malo que están haciendo o que están a punto de hacer. Bueno, vamos a remitirnos a la palabra. En este caso, si decimos, por ejemplo, o si hacemos referencia al versículo que dice: airaos, pero no pequéis, y no permitáis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, nos vamos a reflexionar de una manera en la que podemos pensar: si nos enojamos, no es malo, lo malo es lo que hacemos con el enojo. Es como aquel versículo que dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y otra vez va lo mismo. El dinero no es la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. Y entonces, en estos dos casos, podemos reflexionar a través de la palabra que una cosa no es mala si no le damos el sentido humano caído y pecaminoso
que le solemos dar a todo para que tenga pues esa parte mundana que nos atrae. Y como dije, el dinero no es malo, pero el amor al dinero puede causar guerras, puede acabar con vidas, puede causar conflictos entre estados o personas incluso, por herencias, por propiedades, por ver quién tiene más, por ver que los demás no tengan más, competencias que no siempre son sanas, delitos, pecados, robos. El dinero sirve para comprar muchas cosas que también son malas. Sirve para comprar sustancias tóxicas, ilegales. Sirve para irse con personas que cobran por diferentes tipos de servicios, en este caso sexuales puede ser el ejemplo, o que cobran por hacerle daño a los demás. Entonces el dinero en sí no es el problema es lo que se hace con el dinero y el amor al dinero. Y nosotros sabemos, y como lo hemos dicho anteriormente, gente que amasa fortunas y que es incluso hasta egoísta consigo misma, al final otra persona la va a acabar gastando. Entonces debemos de tener también cuidado con eso. Tenemos que ahorrar, pero tenemos de igual manera que buscar ese balance entre el ahorro y el gasto. No gastar de más, no ahorrar al 100% y malpasarnos tampoco, sino tener partes proporcionales de acuerdo a las necesidades que vayamos presentando y dirigirnos de esa manera. Y entonces lo mismo es con el enojo. El enojo no es el problema es lo que se hace con ese enojo. Y de igual manera nos puede llevar a causarle daño a los demás, a pensar mal, a desear el mal a otras personas. Y entonces, cuando nosotros tenemos la ciencia, que es la verdadera sabiduría en la palabra de Dios, o la palabra de Dios es la fuente de la sabiduría más bien, nos podemos dar cuenta de que hay muchas formas de abordar los problemas que no son las tradicionales que conocemos, de simplemente llegar y actuar conforme nos dicten nuestras emociones, nuestras vísceras, como nos dicte nuestro pensamiento o nuestra educación. Hay gente, por ejemplo, que piensa que no es tan malo un golpe físico, que no es tan malo hacer daño físicamente, que es peor todavía hacer daño con palabras. Y entonces he conocido personas, por ejemplo, que dicen eso. Es que mi hijo le pegó al otro muchacho porque las palabras son más hirientes que los golpes. Entonces los golpes es para esas personas algo normal, algo tranquilo, algo que no es tan malo como las palabras. Y entonces nuestra educación nos dicta que procedamos de alguna manera, nuestras costumbres, con quienes nos juntamos, qué es lo que llevamos a la práctica, esa parte temperamental, que es el carácter con el que pues estamos de nacimiento, por ejemplo. Todo eso se une y genera que empecemos a realizar cosas malas con el enojo. Pero cuando hemos, por ejemplo, con el enojo, nos hemos puesto a orar, que Dios nos ayude para quitar ese enojo
fuerte de nuestras vidas, o que nos ayude para que no queramos hacer maldades con ese enojo que tenemos cuando hemos procedido de esas maneras. Entonces debemos de tomar en cuenta cómo proceder y cómo emplear el conocimiento de la palabra de Dios para resolver las cosas conforme vayan saliendo. Después viene la parte de la mujer extraña. Gente que le habla bonito a otras personas, gente que no le importa si exista el matrimonio en alguien, y empiezan a seducir, empiezan a hablar de la manera en que nos vayamos relajando, sintiendo mejor, pero con otras intenciones. Quien nos habla muy bonito y es una persona con la que no tenemos un vínculo tan estrecho, seguramente tiene otras intenciones. Es por eso, por ejemplo, que debemos de tener cuidado al recibir algo, porque todo tiene un motivo de ser y hay algo que se espera de nosotros a cambio de eso. Debemos de ser astutos, debemos de ser analíticos, debemos de ser reflexivos para saber qué es lo que esas personas no tan cercanas buscan de nosotros y por qué están ofreciéndonos o regalándonos algo. Entonces, se habla de una persona que tiene palabras bonitas, pero tiene malas intenciones, intenciones amargas, intenciones que dañan el cuerpo, que llevan a pecados graves y posiblemente con esto a la perdición, si Dios así lo determina. Y entonces, si uno no está bien preparado, si uno no está bien entrenado, adiestrado, estudiado y con experiencia en la palabra, no va a saber cuál es esa intención y va a caer fácilmente. Número 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Entonces es un trabajo reflexivo, pero tuvo que pasar muchas cosas, tuvieron que pasar para llegar a esto. Entonces dice que si nos mantenemos en la palabra de Dios, es mejor alejarnos de esas personas que pervierten los caminos, que ni nos acerquemos, que huyamos de estas situaciones pecaminosas, así como José huyó cuando la mujer de este alto rango egipcio quería tener algo más con él. Y aunque le costó la prisión, Dios buscó la manera, o más bien Dios ya tenía la manera prevista para que José le diera gloria. Y con esto, José tuviera también una posición relevante. No para él, no necesariamente para los humanos, sino para dar gloria a Dios a través de esa posición. Y por eso es importante mencionar que no es bueno, en este caso, como paréntesis, estar en posiciones políticas, porque tarde o temprano podemos corrompernos, por más cristianos que nos sintamos.
tener una posición de este tipo puede llegar a generar corrupción o que nos apartemos del camino de Dios. Si somos de Él, Él sabe cómo va a regresarnos ese camino, sabe cuándo, pero es mejor mantenernos en su camino que estar también buscando la reprensión de Dios. Que tengamos que aprender a través del castigo no es bueno, porque muchas veces estos castigos son permanentes, o al menos mientras estamos con vida en este plano, en esta tierra, antes de la eternidad. Por ejemplo, alguien que sea desobediente a Dios y que Dios le quiera enviar alguna enfermedad para que se mantenga tranquilo y en obediencia, o que alguna situación accidental Dios permita que le ocurra para que ya no tenga los pies presurosos para hacer el mal. No queremos eso, no queremos que sea de esa manera. Entonces tenemos que alejarnos de ese tipo de personas que pervierten nuestros caminos. Llámese la mujer extraña, llámese las malas influencias, llámese aquellas personas que buscan corromper los corazones. Por más que pensemos que estamos empapados de la palabra, que estamos llenos del Espíritu Santo, si empezamos a juntarnos con este tipo de personas vamos a tener muchos problemas y tarde o temprano nuestra naturaleza nos va a superar porque somos seres caídos y pecaminosos. Y entonces si fortalecemos lo carnal, lo espiritual no va a estar en su mejor condición, va a estar muy debilitado. Debemos de tener eso en cuenta. Y entonces, aquí lo que siempre comentamos es que el pecar nos coloca en manos de nuestros enemigos. Si yo, por ejemplo, bebo mucho alcohol y empiezo a perder el control de mis movimientos en, no sé, una casa ajena, y empiezo a romper cosas que pudieran ser de alto valor, tengo que pagarlas. No necesariamente estamos hablando de que en este caso sea un enemigo, pero sí, estoy poniéndome a disposición del alcoholismo. Ese sería mi enemigo, no las personas dueñas de la casa. Y entonces tengo que trabajar para pagar todos los destrozos que hice. Entonces, más o menos es esta sintonía la que quiero que se quede aprendida. Señala que el pecado nos consume, el pecado nos hace perder y el pecado nos coloca en manos de nuestros enemigos o de situaciones o de costumbres que pueden causarnos mucho problema. Y entonces después se reflexiona cómo no seguí la sabiduría de Dios, cómo no seguí su palabra, cómo no le hice caso a la sabiduría de Dios que me estaba leyendo. Y he hecho mucho mal. Se llega a esa reflexión. 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por tus plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas.
Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Está diciendo aquí que si tenemos pareja, que si estamos casados, que nos baste con tener, con dar nuestras caricias, con dar nuestro amor, con dar nuestra vida para esa persona, y así también recibir de la misma manera. La persona extraña no va a estar con nosotros cuando tengamos un problema de salud en el hospital. Va a estar esa persona cercana. Y cuando tengamos un problema económico, va a estar atendiendo otras necesidades, o va a decir, este no es mi problema, o tengo otras necesidades que atender con mi familia. Y entonces nos van a dejar en el abandono. Pero si nosotros nos enfocamos a la persona con la que estemos desde la juventud, vamos a tener, si Dios así lo permite y como lo está señalando su palabra, vamos a tener mucho más plenitud, porque es mejor el amor verdadero en una persona que el amor falso en tener este tipo de satisfacciones carnales que pasan y que solamente son para un momento. Y entonces no tenemos que dejar de lado esta palabra para no mantenernos en ceguera con ese tipo de personas. Dios conoce todos los caminos, Dios sabe qué es lo que vamos a hacer presente, lo que hicimos en el pasado y lo que haremos en el futuro. Dios sabe todos nuestros tiempos. Él considera todas las posibilidades, pero sabe cuál es la que vamos a seguir. Y entonces cada persona va a tener consecuencias por sus propias iniquidades, por sus propios pecados, por su forma de no tener piedad con los demás. Y sí, no es tener poca piedad, sino no tenerla. Y hemos todos en algún momento sido así. Y hay personas que lamentablemente siguen siendo así. Debemos de ser piadosos y ejercitarnos para la misericordia, para la piedad. Entonces, por último, concluye señalando algo que podemos decir que sabemos, pero no podemos decir que pongamos en práctica ese conocimiento. La perdición eterna. Si no tenemos la corrección, si no tenemos el aprendizaje, eso nos llevará a la perdición eterna. Debemos de ser cuerdos, debemos de ser inteligentes, debemos de evitar perder la cabeza por diferentes situaciones y mantenernos enfocados siempre a la palabra de Dios. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, saber de tu palabra, conocerte a ti, conocer tu mente. Ayúdanos a ir por tu camino, el de la sabiduría, por tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante por esos caminos que nos estás colocando, el único, más bien, por el camino que es Cristo. Cristo es ese camino que queremos recorrer. Te pido que en nuestro corazón trabajes para que así sea. Alejarnos de la mujer extraña, alejarnos de las experiencias extrañas y bastarnos con las personas de nuestra juventud. No amar al dinero para que no tengamos raíz de todos los males y no hacer maldades con nuestro enojo tampoco. Ayúdanos en todo. Bendice la salud, la vida, la familia, el trabajo, la economía, la paz y la tranquilidad
y las familias de todas las personas. Muchas gracias hoy y siempre por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga, y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.